Marruecos lleva meses de intenso rearme. Durante el último ejercicio, 2020, ha incrementado su gasto militar un 30%, hasta superar los 4.800 millones de dólares. Esta apuesta por la defensa se concreta en el amplio catálogo de compras que Rabat está realizando en el mercado internacional, sobre todo en Estados Unidos y Francia. La estrategia le está permitiendo recortar distancias con el poder militar español, que sigue siendo muy superior. En concreto, las partidas en defensa de nuestro país, más de 17.400 millones de dólares en 2020, son 3 veces y media las marroquíes, si bien apenas 2 años antes la ventaja era de 5-1. Entre los últimos movimientos marroquíes se encuentra la tramitación de la compra, por un valor estimado en 1.000 millones de dólares, de 4 drones MQ-9 Guardian a Estados Unidos. Es el mismo modelo adquirido también por España, aunque en el caso marroquí sus aeronaves no tripuladas incluyen con probabilidad la capacidad de portar armamento. La operación es posible tras la agilización en la venta de drones armados decretada por la anterior administración norteamericana. Permite desde el pasado verano a más países acceder a esta tecnología. También el pasado verano Rabat formalizó una adquisición de mucho mayor calado, hasta 36 helicópteros de combate AH-64 e Apache, 24 en firme y 12 más como opción posible, por un valor máximo de 4.250 millones de dólares. Desde numerosos foros españoles se ha subrayado esta compra con preocupación, por tratarse de un arma eminentemente ofensiva y por la posibilidad de implicar a un número de plataformas que aparentemente supera al arsenal de helicópteros similares con el que cuenta España, 24 helicópteros Tigre, fabricados por Airbus. Otra operación destacada, que Rabat está igualmente gestionando con Estados Unidos, supone la adquisición de 25 aviones de combate F-16 a Lockheed Martin, más la modernización de otros 23 del mismo modelo que ya figuran en la flota aérea del país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ya dio hace 2 años el visto bueno a esta tramitación, como también autorizó el suministro de distinta munición, incluido material bélico para alimentar a estos aviones, por 1.000 millones de dólares. Poco antes se aprobó igualmente la mejora de 162 carros de combate Abrams M1A1 marroquíes, procedentes de los más de 2 centenares de unidades, de segunda mano, que los Estados Unidos se comprometió en 2012 a transferir al país norteafricano. Otras llamativas ventas a Marruecos a las que el Departamento de Estado de Estados Unidos dio luz verde el año pasado incluye una decena de misiles antibuque Harpoon por un montante máximo de 62 millones de dólares y 25 blindados de recuperación M88A2 Hércules, por un coste estimado de casi 240 millones de dólares. Solo en las citadas operaciones autorizadas por el Pentágono en los últimos 2 años, algunas de ellas aún precisan del visto bueno final de Washington, Marruecos está comprometiendo a pagar a Estados Unidos un montante máximo estimado en alrededor de 12.600 millones de dólares para renovar su arsenal, lo que supone más de 10.300 millones de euros al cambio actual. La cifra equivale a casi 3/4 partes de los más de 17.400 millones de dólares empleados por España para su defensa el año pasado, estimado a partir de los datos recogidos por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, SIPRI, por sus siglas en inglés. En cualquier caso, el gasto militar de nuestro país sigue siendo 3 veces y medio el de Marruecos, a pesar de que en el último ejercicio Rabat ha incrementado sus partidas en defensa un 30%, hasta superar los 4.800 millones de dólares. Apenas 2 años antes el gasto español en defensa quintuplicaban las marroquíes. En este punto hay que tener en cuenta que Rabat asume un esfuerzo militar 3 veces mayor al español. Mientras en 2020 el reino magrebí dedicó el 4,3% de su Producto Interior Bruto, PIB, a esta partida, el gasto de España en defensa, de acuerdo con el SIPRI, equivalió durante el mismo periodo 1,4% de su PIB. Conviene recordar aquí la enorme brecha de riqueza de uno y otro país. De ahí se entiende que mientras cada español contribuyó el año pasado con una media de 372,8 dólares a la defensa de su país, en Marruecos, cada uno de sus habitantes sumó de promedio apenas 130,9 dólares. Las diferencias en el poder militar de ambos países son aún más notables en sus respectivas capacidades industriales. Mientras Marruecos no cuenta en rigor con un sector militar que pueda realmente calificarse como tal, España es el 7º exportador de armamento del mundo, únicamente superado por los gigantes armamentísticos Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania, China y Reino Unido. Esta posición se corresponde con la metodología del SIPRI de evaluar a cada país en periodos de 5 años. En este caso, el 7º lugar de España se refiere al lustro que va de 2016 a 2020, para que operaciones puntuales no distorsionen la comparativa, como una compra extraordinaria de aviones de combate que pueda realizarse en un año, por ejemplo.
De este modo, si atendemos únicamente al balance del último ejercicio completo, 2020, nos encontramos que España fue el quinto mayor vendedor internacional de armamento. Marruecos, por su parte, no aparece en la lista de los 50 primeros. En cuanto a las adquisiciones, el Reino Alauita ocupa el puesto número 29 como importador de armamento del mundo, entre el periodo del 2016 al 2020, mientras que España, a su vez, aparece en el puesto número 50 de este ranking. Además de Estados Unidos, del que Marruecos es el mayor comprador de material militar dentro de los 53 países englobados en el Mando de África de Estados Unidos, AFRICOM, y con quien el pasado octubre selló una hoja de ruta en su alianza militar hasta 2030, Rabat se sirve de otras fuentes para aumentar sus recursos de defensa. La propia España fue en su momento un importante suministrador de armamento para el país magrebí, pero ahora lleva casi 30 años sin enviarle ningún material de gran calado, desde que en 1989 cerró la venta de 7 aviones de transporte CN-235, uno de ellos para tareas VIP. Francia, en cambio, sigue engrosando el inventario de Rabat con plataformas tan destacadas como la fragata Mohamed VI, de la moderna clase Frem, un buque de 142 metros de eslora dotado de distintos sistemas de misiles y torpedos, Aster, Exocet MM-40, Mu-90, que el país a mediados de la década pasada. Más recientemente, el pasado marzo en concreto, trascendió la compra marroquí de 300 camiones 4x4 tácticos BLR a la francesa Arcus, antigua Renault Trucks Defense, compañía a la que Rabat también ha adquirido en los últimos meses blindados 6x6 BAV y vehículos 4x4 IARPA, dentro de la modernización de su flota de todoterrenos, compuesta actualmente por unos 2.000 vehículos Humvee de origen estadounidense. El año pasado cerró igualmente la adquisición de 36 piezas de artillería autopropulsada Caesar a la francesa Nexter por unos 400 millones de euros y misiles BL-MIC a la firma europea MBNA por cerca de otros 200 millones de euros. En sus relaciones con París destaca el papel francés en el lanzamiento de los dos primeros satélites militares marroquíes, el Mohamed VI-A, hace 3 años, y el Mohamed VI-B, hace 2, construidos por Airbus Defence and Space, con tecnología de Thales Alenia Space y lanzados por Ariane Space. Con esta apuesta por los satélites espía, Marruecos abre a todos los ámbitos militares la modernización que ha emprendido por tierra, mar, aire y ahora también espacio. Como vemos, el Reino Alauita se equipa de nuevo y moderno armamento. Ya sea por su discurso de que su tradicional enemigo regional es Argelia, la cual también se ha modernizado estos últimos años, sus constantes tensiones con el Frente Polisario por la región de Sáhara y por último con España. Y digo por último porque tanto las autoridades como la sociedad dicen que no es por España que se rearmen, que España es un amigo de Marruecos y un importante socio comercial. Importante socio comercial, muy seguro que sí, pero ningún estratega militar diría que un país nunca contempla potenciales enemigos a sus vecinos más próximos. Ya sea por fronteras en común o por antiguas disputas, a muy lejanas en el tiempo que hayan quedado. Y es lógico que España esté preocupada por justamente antiguas disputas, sus constantes tensiones en Ceuta y Melilla, Ceuta la más reciente de conocimiento público. Sin olvidar que el Reino Alawi, con un control férreo de momento sobre el islamismo radical, no está exento de poder perder ese control, e inclusive el mismo poder radical termine desplazando del mismo poder a la administración actual. Hay seria, sí muy preocupante, no solo para la región ya convulsa, sino para la propia España, verse con un país armado con nueva tecnología militar en manos de un poder radical, que sí sería una amenaza que incluiría a la misma España. Así que de momento somos amigos, socios comerciales, con algo más de 2 millones de marroquíes en España, pero nunca se sabe, porque nada es eterno, ni siquiera los fue el propio Imperio Romano.